gracias a todos. Muy bienvenidos a esta segunda parte de la Expo Real Estate. Un gusto estar con todos ustedes acá. Espero que hayan podido ver algo a lo mejor del partido de fútbol. No se lo hayan perdido totalmente, al menos algunos que les pueda haber interesado. Pero nada, ya estamos acá y tenemos, creo, una gran oportunidad para conversar en el fondo con tres actores muy importantes de la industria de real estate, de la intermediación inmobiliaria, particularmente en los mercados de oficinas, pero también de otros activos como son hoteles, bodegas, etc. Ya han sido presentados los panelistas, por lo tanto no me voy a detener en eso. El foco que se ha puesto para este panel es la discusión o es la mirada desde el eje, llamémoslo así, Santiago Centro, así es como se ha puesto, hasta Estoril. O sea, esto es como la línea 1, con la línea 7, que la tendremos el año, no sé, 2026, por ahí tendremos la línea 7 operando, y pensar un poco qué oportunidades de inversión inmobiliaria surgen en este eje. Eso es lo que queremos conversar en este panel. Pensamos particularmente en oficinas, eventualmente también algo en hoteles, y si nos da algo de tiempo también bodegas, que obviamente no están en ese eje, pero que podemos también hacer después una consideración acerca de ellas si nos da el tiempo. Entonces, para no alargarme aquí mucho en la introducción, ¿cómo ven ustedes en el fondo las oportunidades o qué oportunidades ven ustedes en este eje? Yo les preguntaría así, piensen en un spot, ¿no? Un lugar, ¿no?, de este eje que a ustedes les parezca particularmente interesante, a lo mejor más al poniente, sino más al oriente, el eje es largo. ¿Cómo ven ustedes en el fondo el desarrollo de este eje para efectos de los proyectos de oficinas o proyectos en general de desarrollo inmobiliario? Partamos aquí con Nicolás y seguimos así en el orden como están aquí. Yo creo que va a depender un poco del tipo de producto que queramos definir. Si necesariamente nos vamos a superficie de oficina más grande, uno debería tender a pensar requerimientos de suelo más grandes y esos se encuentran hacia el lado oriente del eje, particularmente entre Estoril y San Damiano, incluso un poco más allá. Hay terrenos hoy día que están en manos ya de inmobiliarias especializadas en desarrolladores de oficinas. Al oriente ya de San Damián hay grandes terrenos, hay grandes extensiones de terreno que son las que podrían originar proyectos de plantas de gran tamaño. Si uno piensa en proyectos más pequeños quizá, el tamaño de planta más pequeño, uno podría tener más opciones a lo largo de todo el eje. Eso va a depender de encontrar algún spot único, digamos. Gustavo, ¿cómo lo ves tú? A ver, comparto con Nicolás la visión sobre el extremo oriente de la línea 7 que estaría llegando hasta Estoril, por ahí por el 27, donde hay paños grandes. Ojalá veamos en esa zona no proyectos o iniciativas individuales pequeñas, sino que tratar de armar paños grandes o consolidar paños grandes de forma armónica, hacer proyectos como podrían ser Nueva Las Condes, con una propuesta integral de varios edificios, donde los usos mixtos, que es lo que se está dando hoy día y lo que viene, se pueda consolidar. No tener edificios isla, que en cierta forma es lo que tenemos hoy día en Estoril, con edificios que están cerca del cruce de Estoril con Las Condes, pero que son islas en sí mismos. Ojalá podamos consolidar proyectos de mayor importancia para agregar valor y tener todos los servicios que se necesitan. Eso por el lado oriente. Creo también que hay una oportunidad, no solamente por la línea 1 y 7 que van a converger en el centro, sino por la línea 3, si no me equivoco, que es la otra que está llegando al centro hoy día. Le da una oportunidad al centro tradicional, que estructuralmente es un muy buen lugar en términos de servicios, de alcantarillado, etc., comunicaciones, a lo que es el centro más norponiente. Acá hay un desarrollo interesante ahí, reconversión urbana, que es muy alineado con lo que quiere el gobierno. Entonces, si tú me preguntas, aparte de cosas individuales que pueden haber en el medio, los dos extremos de ese eje son súper interesantes. Sí, coincido. Y para agregar un poco también lo que decía Nicolás, es necesario, cuando uno analiza el mercado de bienes raíces, segmentar porque el concepto es muy amplio. Entonces, cuando uno habla de morfologías, áreas, valores, inversiones y demás, es necesario entender
qué producto uno está buscando, qué producto necesita. Entonces, cuando uno ve el eje del centro Astoril, uno dice, ok, si uno está buscando por ahí oficinas más chicas, oficinas que pueden ser o de servicio o de apoyo para un mercado principal, uno puede estar apuntando más a Providencia, al eje de Estoril, donde uno ve que la mayor parte del producto es un producto entre 100 y 300 metros cuadrados, ¿no? En cambio, si uno es una corporación y está buscando, no sé, plantas más grandes o consolidarse, un tipo de imagen más corporativa, uno puede estar ya hablando de los segmentos que uno más conoce, que es el golf, Nueva Las Condes. Lo que sí está pasando, que es muy interesante, que se está empezando a consolidar el segmento de Apoquindo. Antes estaba todo lo que era el área de Providencia, el golf, y después a Nueva Las Condes directamente. Entonces, a partir de la consolidación de la Escuela Militar, que también ofrece oficinas tanto corporativas como más pequeñas, más para usuario final, uno ve que el corredor de Apoquindo, de la Escuela Militar hasta Manquehue ya se está empezando a unir, lo que hace que Santiago empiece a contar con un gran eje empresarial continuo entre el centro, Providencia, Las Condes y la parte de Nueva Las Condes. Continuando, como decía Gustavo, con los terrenos grandes, que ojalá sean proyectos de conjunto armónico, que se pueda tener una armonía con la necesidad que va a tener ese área. Pero si ustedes piensan en los desarrollos en fondo en este eje, ¿cómo ven la demanda? ¿Creen que tenemos demanda, que hay demanda suficiente para absorber muchos más proyectos de oficinas? ¿Cuál es Ustedes al final son los que probablemente comercializan una gran cantidad en el fondo de la superficie de oficinas, que sobre todo de las oficinas clase A y seguramente muchas de las clase B también, que se construyen o se comercializan o se ponen en operación en Santiago. ¿Cómo lo ven? ¿Ven en el fondo un mercado pujante así que efectivamente está demandando? ¿O hay un cierto riesgo? Nosotros venimos saliendo de vacancias del 10%, ¿eso es algo como preocupante que nosotros debiéramos como a lo mejor esperar un poco unos años antes de desarrollar algo nuevo? Yo creo que hay dos cosas que ver. Una es, a pesar de que venimos saliendo de épocas de bajo crecimiento, hay un indicador que es muy relevante, que es la absorción neta, digamos. ¿Cuántos metros cuadrados de oficinas nuevas ha sido capaz el mercado de absorber en términos de uso? Y eso, a pesar de venir de 4 o 5 años, de crecer al 1,5, 1,8%, no ha bajado de 150, 160 mil metros al año. Entonces hay una demanda que está estable. Y hay otro factor que es un poco más de largo plazo, que inyecta mucho optimismo en el mercado de oficinas, que es cuál es el porcentaje de servicios en el PIB de Chile. Hoy día estamos alrededor de un 65, si no me equivoco, %. Y si asumimos que mercados más desarrollados como varias ciudades de Estados Unidos o el Reino Unido están alrededor de 82% de su PIB corresponde a servicios, por lo tanto demandantes de superficie de oficina, y hacemos asumimos que podemos estar allá en los próximos 20 años, 25 años, va a significar que vamos a necesitar, tenemos un estudio nosotros que dice que vamos a necesitar del orden de entre 9 y 9 millones y medio de metros de oficina. O sea, el doble de lo que tenemos hoy día. Eso es más del doble de lo que tenemos hoy día. Entonces, o sea, hay harto 20, espacio. 25, hay mucho espacio. O sea, ¿Y hay espacio en el eje para colocarla? Yo creo que ese es el punto, digamos, ¿dónde metemos 9 millones de metros de oficina? Se junta un poco lo que se hablaba en el panel de la mañana, digamos, de qué densificación queremos. Hay muchas cosas que ver ahí, pero no es, sobre todo una inversión de este tipo que es de largo aliento y que los drivers son todos de largo plazo, son súper sanos los drivers que tiene el mercado de oficina de Santiago. Es importante también cuando uno ve o analiza el crecimiento o la consolidación de nuevos espacios, entender lo que es el plan regulador, porque uno a veces ve que el lugar es un lugar que parece idóneo para un edificio de oficinas, pero no se permite. Entonces es muy importante analizar el plan regulador como un concepto macro para después ir en cada comuna, ver cómo se apoya en función de la infraestructura y el crecimiento que tiene cada comuna y tratar de trabajar en conjunto para
acompañar con el plan regulador lo que puede ser ese crecimiento, dar la posibilidad de que el mercado se pueda expandir, porque hoy realmente está muy limitado, o sea, está muy limitado no solo en uso del suelo, sino también en constructibilidad. Entonces lo que hace que el eje que estamos hablando sea obvio y no haya muchísimas más opciones que el corredor que estamos hablando de Apoquindo. Sí, yo quería complementar un poco a lo que decía Nicolás con respecto a la absorción neta estable que tiene el mercado independientemente de los ciclos económicos. Si nosotros sacamos una proyección de 10 años del mercado de oficina, concentrándonos en las oficinas clase A, que son los edificios de plantas grandes, que se llaman 1000 metros corporativos, estamos hablando de una absorción neta del orden de 80.000 metros al año, histórico, independientemente del ciclo. Hoy día está en construcción, hay en construcción de este tipo de edificios 111.000 metros, 120.000 metros de oficina, que es un ciclo de 3 años de construcción a lo menos. Lo absorbemos en 1 año y medio. Correcto, estamos produciendo la mitad de lo que necesitamos. Entonces, yo creo que acá hay una oportunidad para la industria para tener dos tipos de producción. Una producción estable y una producción que responda a ciclos o más contestataria, no es la respuesta, pero reactiva a lo que está pasando. Pero una constructora debería proponerse, yo independientemente del ciclo, voy a hacer 20.000 metros de oficina todos los años. Y a eso le ponemos un surplus de, qué sé yo, de acuerdo al ciclo. Pero estratégicamente la visión debería ser, voy a construir 25.000 metros al año todos los años. Nosotros en JLL tenemos un reloj que se llama el Property Clock, donde el famoso Property Clock, marca registrada, el que ya muestra lo que es el ciclo de la evolución del bien raíz. Entonces es un ciclo que es inevitable, o sea, siempre pasa. Lo que uno va analizando es con qué velocidad da la vuelta a ese reloj. Es muy importante entender también que una vacancia baja no es una vacancia saludable en el mercado. Todo el mundo piensa, o gran parte de la gente piensa que tener una vacancia menor al 3% es un indicador muy bueno. No, al contrario. Hace que el mercado se distorsione, hace que los valores se distorsionen. El valor de un metro cuadrado, cuando la vacancia está por debajo del 3%, cualquier metro cuadrado, independientemente de la categoría, vale mucha plata, y eso está mal. Entonces, nosotros consideramos que una vacancia saludable, o sea, al igual que en los mercados tanto regionales como a nivel mundial, está en el orden de entre el 7, el 10, 11%, porque eso existe, le da movilidad al mercado. Un mercado sin vacancia no tiene movilidad, no tiene dinámica. Entonces, cuando una vacancia está por arriba del 10 o en el orden del 10, permite que las empresas puedan moverse, permiten que el mercado pueda acomodarse. Si ustedes piensan en la demanda no solo cuantitativa, que tenemos la idea que sí existe, pero también cualitativa, el tipo de propiedad que se requiere o el tipo de oficina. Aquí se ha discutido a lo largo de este día en varias oportunidades, ya tuvimos una interesante panel más temprano respecto al fondo de las tendencias en temas de coworking. Después está todo el tema del home office, la idea de trabajar desde la casa o el teletrabajo, o telecommuting, como quieran llamarlo. Y después está probablemente también la tendencia hacia el desarrollo de empresas más startups, empresas más pequeñas, un mundo corporativo que a lo mejor en estructura cambia un poco. ¿Ven ustedes ahí un cambio en las necesidades de espacios de oficina? ¿Menos espacio? ¿Espacios distintos? ¿Espacios en otros lugares? Cuando ustedes enfrentan, en el fondo, demanda a empresas que están demandando oficinas, ¿qué quieren, ¿no? Desde el punto de vista de la ubicación y de los espacios que demandan. ¿Piden en el fondo que estar en determinados lugares? ¿Quieren estar cerca del cliente o quieren estar donde sus trabajadores puedan llegar bien? ¿Cuáles son como las cosas los elementos más importantes? Pensando así en alguien que quiere desarrollar un buen proyecto de oficinas que va a funcionar por los próximos 15, 20 años, ¿cuáles son las cosas que uno debiera como fijarse viendo las tendencias que ustedes notan en la demanda? Yo creo que en el primer punto que mencionabas tú de si es más o menos espacio el que se está requiriendo, diría que el espacio que se requiere es el mismo, pero con diferentes configuraciones. Hoy día se está privilegiando los espacios comunes, espacios abiertos, muchas áreas donde se pueda colaborar, donde se pueda interactuar entre diferentes equipos. Ya no hay divisiones entre oficinas, no hay oficinas cerradas prácticamente. Sí hay muchas salas donde se puede hacer brainstorming, tipos de salas diferentes. El home office en realidad, yo creo que lo hablábamos con Marcelo hace un rato,
más que home office, es no trabajar en la oficina. Todo este tema de trabajar, algunos en Starbucks, otros, no sé, hasta Santander tiene ahora los World Café. Particularmente mi experiencia trabajando desde la casa es desastrosa y yo creo que eso, el home office fue una muy buena idea, digamos, de alguien que no tenía niños seguramente. Pero el tema es aumentar la movilidad. ¿Ya? Cuando tú aumentas la movilidad, aumentas las posibilidades y aumentas la velocidad de reacción. Y esa movilidad se está pidiendo hoy día no solo dentro de la oficina, sino que tengas pequeños satélites a esta oficina. La gran herramienta de trabajo hoy día es el teléfono. ¿Ya? Y yo creo que el diseño de las oficinas y las ubicaciones tienen que tener eso en consideración. ¿Tú estás viendo una tendencia, por ejemplo, a que no haya centrales telefónicas, la gente opere solamente con sus teléfonos celulares? Alguna compañía por ahí lo tiene ya, ¿no? O sea, de hecho, nosotros en CBR tenemos varias oficinas en que el celular, o sea, perdón, el teléfono lo tienes en el computador. ¿Y ahí funcionan con sistemas de hot desking? O sea, exacto, tú tienes, sí. te instalas donde puedes. Te instalas donde quieres, después donde puedes, pero puedes moverte. Y pensando en una empresa que tiene 100 trabajadores, sí, claro. ¿Cuántos escritorios necesitas? Va a depender mucho del rubro. No sé, nosotros ahí tenemos un ratio depende del área también, pero serán 60, 70 quizás. Entonces, en la eventualidad que coincidan todos ahí, hay espacios como estos, digamos, donde tú puedes sentarte con tu laptop y trabajar. No tienes para qué tener un teléfono acá, sino que el teléfono está en el computador, puedes hablar con quien sea, siempre está ubicado en el mismo anexo. Es flexibilidad, la palabra clave acá es flexibilidad. Y los productos se están diseñando en función a eso. Y también juega contra la productividad, o sea, tener un conjunto de, no sé, 50 vendedores y que los 50 tengan espacios fijos o cómodos para estar todo el día en la oficina, lo vuelve improductivo. O sea, realmente el host desk funciona súper bien para darle dinámica también a la parte comercial. Yo también quería ir un poco a lo que comentabas o lo que también hablaba Nicolás de todo lo que era el concepto de metro cuadrado, por ahí es el mismo, pero cambia en función de lo que es el espacio, el área colaborativa. Hoy, el real estate de oficinas se mide a través de experiencia, o sea, la ubicación es importante, obviamente, cuando uno hace el mapping, uno hace lo que es el estudio de relocalización para empresas. Pero la ubicación es importante ¿desde qué punto de vista? Porque aquí hay como dos elementos, pienso, ¿no? Por un lado están los clientes. ¿Dónde quieren estar las empresas? ¿Cerca de sus clientes? ¿O eventualmente quieren decir yo quiero estar en un lugar donde mis trabajadores, mis empleados puedan llegar con mayor facilidad? ¿Qué privilegian? Con un buen equilibrio. Sí, yo creo que los clientes, porque, perdón, Gustavo, que cuando nosotros tuvimos los mapping, justo estoy hablando de eso, uno se da cuenta de que obviamente los clientes, uno tiene que estar con cercanía a los clientes, uno también ve dónde está la competencia. No toma decisiones por la competencia, pero analiza dónde está la competencia. Pero sí lo que vemos, que va del lado de la movilidad, es que los empleados siguen a las empresas. O sea, nosotros tenemos el caso de un edificio que se ubicó en Vitacura, con el gran fantasma de que no tenía metro. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos buses de aproximación al metro. 6 meses duraron nada más. O sea, ya no los usaba nadie. O sea, entonces uno ve que la dinámica que tiene la gente hoy, esa capacidad de estar conectado o de mudarse, como los millennials, por ejemplo, van adaptándose a donde está el punto neurálgico, digamos, que es la compañía. Pero sí, en mi opinión, yo creo que el primer ítem es los clientes. Yo de eso coincido y difiero también en otro punto con respecto a lo mismo en cuanto a location. Depende mucho de la industria también, porque hay industrias en que tú tienes el recurso humano sumamente cautivo y no tienes miedo a moverte un poco más allá o acercarte a los clientes en desmedro de tus colaboradores. En cambio, hay otras industrias como podría ser la industria de ingenierías para la época del cobre caro. Si es que tú no tratas como un príncipe a tu colaborador, se va a ir a la competencia. Y dentro de eso de tratar bien a tu colaborador es estar en una buena ubicación, que tenga amenities, que tenga buena conectividad vehicular y ojalá estar cerca de las casas. Entonces, dependiendo de la industria, es cuán flexible es tu ubicación. Y con respecto a los metros cuadrados per cápita,
Yo creo que en el último tiempo, dado a parámetros que se están usando en otros países, surge una nueva categoría, porque antes era una relación entre persona, metro cuadrado. Hoy día apareció un layer en el medio que es workstation. Entonces, si bien la relación workstation, metro cuadrado es más o menos estable por normativa, 10 metros por estación de trabajo, la relación entre usuario y escritorio, eso es lo que ha cambiado. Hoy día tiene un 66% de ocupación, un 60% de ocupación, entonces tienes 3 personas para un escritorio o 2 personas por un escritorio, algún ratio de esa forma. Entonces, efectivamente, se necesitan, para la misma cantidad de colaboradores, se necesitan menos metros cuadrados, pero el ratio con escritorio sigue siendo el mismo. Hay un tema que quería complementar, nosotros en CBRE hacemos una encuesta global, o sea, la podemos comparar incluso de Chile con otros países, con otros mercados, donde se le preguntan a empresas y empleados, digamos, cuáles son las características que quisiera que tuviera una oficina, el lugar donde trabaja. Y la parte de los empleados, hay varias respuestas que no dejan de sorprender. Uno tendería a pensar de que les gustaría estar a 10, 15 minutos de su casa, digamos, y que tenga la mayor cantidad de amenities, y ojalá bajar del ascensor y salir a un parque, qué sé yo. Y la verdad que no, la encuesta dice que ellos prefieren mucho más tener un espacio agradable adentro de la oficina, por más que esté un poco retirado de algunos centros consolidados, porque mal que mal pasan 8 horas al día ahí, la gran mayoría de ellos, digamos. Entonces, prefieren tener un espacio que sea luminoso, que tenga buena conectividad. Es mucho más importante, por ejemplo, que tenga buen wifi la oficina, a cuántos metros cuadrados tiene la silla o el determinado puesto. Eso está en una encuesta, es súper real. Entonces, no hay que perderse también hay que tomar siempre las decisiones con información. Y esa información a mí particularmente me sorprendió. Yo pensé que la gente iba a preferir, un gran porcentaje iba a preferir ubicación, no sé, acceso a restaurantes o qué sé yo. No es así. Eso me refería con la experiencia. Claro. O sea, la experiencia de estar en un lugar que es colaborativo, que es lindo, que realmente, cuando yo decía que la gente se mueve, también no es como tú decías, o sea, no quiere estar enfrente, pero quiere estar en una zona donde puede ir en bicicleta, puede tomar, no sé, 2 estaciones de metro, digamos, que tiene cierta movilidad, que lo hace salir al aire libre, pero que también vive la experiencia de eso, de estar, no sé, 6, 8 horas en la oficina y tiene que estar en un lugar que es realmente agradable. Sí. Déjenme preguntarle otra cosa. ¿Cómo ven ustedes la necesidad de incluir en los proyectos de oficina para darles mayor valor o eventualmente para generar en el fondo un mayor atractivo para las compañías y los trabajadores, los empleados de la compañía, los servicios? ¿Qué servicios en el fondo a lo mejor son necesarios tener? ¿Hasta dónde es posible en una de esas tener en el fondo, es necesario contar con determinadas placas de servicios, dentro comercio, en los proyectos, en el fondo, a lo mejor lo que decía Gustavo al comienzo, de pensar en proyectos más grandes, una cosa tipo un Nueva Las Condes, que pueda en el fondo incluir un entorno completo que pueda ser más atractivo? ¿Ustedes lo ven como algo necesario? ¿Qué servicios podrían ser necesarios incluir? Y déjenme agregar otra pregunta antes de hacer una ronda nuevamente, que es eventualmente, está como absolutamente de moda el sharing de todo tipo de cosas, desde autos, etcétera, el Airbnb, y una de las cosas que también ha salido algo en la discusión respecto a los espacios de oficina son cosas, por ejemplo, como las salas de reuniones, ¿no? ¿Es pensable, por ejemplo, una torre de oficinas donde uno tiene, no sé, un corporativo aquí, otro corporativo de otra compañía en un par de pisos más arriba y entre medio un piso de salas de reuniones que son compartidas de las dos oficinas? Las salas de reuniones muchas veces pasan desocupadas todo el día y uno dice aquí hay un metro cuadrado que está perdido. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si ven espacio para eso. ¿Es innovador? ¿Es nuevo? Es súper factible y de hecho existe en Lima. Claro. En Lima hay muchos edificios de oficinas que... Además que tiene una cosa súper interesante, la oficina, obviamente, la sala de reuniones tú la arriendas, entonces te das cuenta en realidad cuándo necesitas hacer una reunión. Y se hacen en el pasillo al final de la reunión. Al final, lo que pasa es que lo que está pasando hoy día es que las reuniones son así. O sea, yo prefiero lejos tener una reunión de 15 minutos, conversar, no sé, ver un par de datos en un laptop, si hay una reunión súper formal de repente con algún cliente, o de repente donde se trata de algún tema muy privado, va a necesitar una sala cerrada, qué sé yo, pero
Toda esta formalidad de citar una reunión y sentarte, estar toda una hora ahí, los primeros 10 minutos hablando de Francia, Bélgica, y después... oye, hay un tema cultural ahí que también hay que asumir, que es de, no sé si de Latinoamérica, pero a lo menos de Chile, en que, para darte una idea, en Estados Unidos el común de los edificios A tiene los baños en áreas comunes, claro. como el Costanera Center acá hoy día. Entonces, también pasa con las empresas nacionales que quieren tener su sala de directorio con la imagen de la empresa milenaria y todo ese tipo de cosas. Cuadro, el fundador, la madera. Claro, el fundador, todo ese tipo de cosas. Y eso tiene que ir un poco desapareciendo por economía procesal. Si una sala de directorio para 20 personas que vas a usar una vez al mes, ok, a 1 UF por metro cuadrado es súper duro. O sea, mete eso dentro de tu ecuación, cuánto se ocupa. Y si no tiene otra salida, yo creo que eso va a ir desapareciendo y tener más cosas, más sharing de servicios. Ahora, ahí hay una oportunidad en desarrollar un modelo de torre de oficina con un operador de servicio más amplio, o sea, con un servicio donde las compañías al final externalizan mucho más del... Pero volvemos a un existe, complejo, o sea, no una oficina. Eso existe, o sea, es el área de Facility Management. O sea, el área de Facility Management, muchos piensan que es una administración rígida, como por ahí puede ser más la parte técnica de un Property Management. La parte de Facility es un servicio que nosotros lo prestamos, realmente somos muy fuertes en Chile, y se encarga de, entre otras cosas, hacer mucho más eficiente el uso de los espacios. O sea, cuando también otra área que tenemos, que es todo el área de estudio de espacios y reordenamiento estratégico, uno va, lo que decían ustedes, uno va recorriendo las oficinas del cliente, tomando notas y viendo cuáles son las dinámicas. Y uno va recorriendo y ve que en una sala grande hay reunidas 2 personas. Pero eso también tiene un porqué, porque muchas veces, por ejemplo, no tiene un phone booth. Entonces alguien quiere hablar por teléfono, entonces tiene 2 opciones, o uno está en una sala grande o tiene que salir de la oficina. Esas 2 cosas están mal. Entonces uno tiene que también proveer los espacios para que la oficina sea más dinámica. Hay que estudiar cómo son las dinámicas internas y actuar y modificar en función de lo que es mejor para la empresa, para la gente. Ahondando un poco más eso en los edificios antiguos, un barrio relativamente consolidado, donde ya no están esa capacidad o esos servicios dentro de los edificios, los hoteles cumplen una muy buena función dentro de ese rol. O sea, tienen todo este tipo de cosas y cumplen el rol para barrios. Con Nueva Las Condes también. Nueva Las Condes ha ido metiendo pequeños, hay hoteles, hay salas y pueden dar esa gama de servicios. O sea, pero volviendo a lo que te decía antes, el tema de la encuesta, Nueva Las Condes se consolidó como polo mucho antes que llegara el metro. Entonces el metro no era un requerimiento. Y uno siempre dice, oye, el primer requisito que te van a poner acá es que esté en el eje metro, que tenga acceso, y qué sé yo. Y no es tan así. Y hay soluciones dentro del edificio o quizás en un par de edificios que puedan hacer algo en común, ¿verdad?, para proveer estos servicios que requiere la gente que trabaja ahí de manera más creativa, digamos, que partir desde el diseño. Sería ideal partir del diseño, pero a la hora de pesar esas cosas... Déjenme dar un pequeño giro hacia otra temática, que es el tema precios. ¿Cómo ven ustedes, en el fondo, pensando en el eje Santiago Centro, hasta Estoril, los precios en el fondo hoy? ¿Cómo ven que pueden evolucionar? ¿Qué implicaría esto desde el punto de vista de segmentación? ¿Dónde se van a ubicar las oficinas más caras? ¿Va a seguir siendo probablemente el Golf, Nueva Las Condes, el eje principal? ¿Ven ustedes en el fondo espacio para crecimientos de oficinas premium en otra parte? Y después lo otro que me gustaría preguntarles es un poco la consolidación, o si ven alguna tendencia de consolidación en la tenencia de la propiedad de los edificios de oficina. ¿Quién va a terminar siendo el dueño de los edificios de oficina? Hoy día tenemos en el fondo tenemos una tendencia, me da la impresión, algo hacia el mundo como americano, desde el punto de vista de que son inversionistas institucionales, compañías de seguro. Si las AFPs entran, que se supone que entran ahora el segundo semestre, ya estamos en el segundo semestre, así que en cualquier minuto en el fondo empiezan a aparecer fondos de pensiones que van a empezar a estar también interesados en una u otra torre de oficina o en un pool de torres de oficina. ¿Cómo ven ustedes eso desde el punto de vista de los precios, desde el punto de vista de los arriendos? ¿Ven ahí en el fondo qué desarrollo ven? Porque aquí lo que puede pasar también,
creo que puede ser interesante por un lado para los desarrolladores desde el punto de vista de a quién van a terminar vendiéndole el edificio o a quién conviene apuntar, quién va a ser el que finalmente se va a quedar con la propiedad. O bien también puede haber hay una mirada que es interesante, creo, desde el punto de vista de si uno quiere ser dueño de uno de estos activos, lo difícil que puede ser llegar a ser comprarlo en el fondo, dada la competencia en el fondo por estos activos. Cuando uno ve noticias en el diario, en general nosotros no tenemos un track record así de todas las transacciones que han ido ocurriendo en el mercado de oficinas o edificios de este tipo en Santiago, pero ustedes conocen probablemente la gran mayoría de estas transacciones y nos pueden decir algo un poco de qué es lo que ven ahí y qué es lo que está pasando. Yo creo que el punto clave, lo mencionó Marcelo hace unos minutos, que es qué oficina, qué producto. O sea, cuando tú me dices voy a hacer un edificio de oficina en Lo Barnechea, van a ser 200 oficinas de 30 metros, la AFP no van a entrar a eso. Tampoco van a entrar ningún inversionista institucional, digamos. El mercado de plantas grandes, léanse 400, 500 metros para arriba, ya tiene la tendencia de que entran inversionistas institucionales, lo compran para renta y de eso no se vuelve. O sea, ya no hay ninguna empresa que sea dueña de su oficina. O sea, nadie quiere ser dueño. Lo que pasa es que en Chile están obligados a ser dueños hasta hace un tiempo. Y es de toda lógica. O sea, si alguien tiene su negocio y pone su capital en su negocio, donde se supone que lo puede rentabilizar más que teniendo un activo inmobiliario que no es su negocio. Yo creo que segmentando por producto, las oficinas de 400 metros, quizás 300 metros incluso de planta para arriba, eso va a ser mercado renta de todas maneras. No veo lógica en que alguien tenga un producto de eso para la venta. Va a haber excepciones de todas maneras, pero no va a ser la regla. Cuando tú te vas a mercados de oficinas más chicos, donde el ejemplo que te acabo de dar, ahí puede haber oportunidades de comprar. Y respecto a los precios, un análisis básico, oferta-demanda, digamos, debe subir. Cuando vimos la cantidad de metros que el mercado es capaz de absorber y la cantidad de metros que vienen... ¿Y tú piensas ahí que los cap rates pueden seguir bajando? Tampoco tenemos mucha data en Chile respecto de qué pasa con eso, pero... Yo pienso que sí. Yo pienso que hay espacio para compresión de cap rate, sobre todo dado el nivel de financiamiento que se puede encontrar acá. Nosotros acabamos de cerrar el refinanciamiento de un activo prime, que eso era 1.600.000 UF, y cerramos un crédito bullet a 8 años a una tasa de UF más 2,5. Eso está bastante cerca de ser plata gratis, digamos. Entonces, cuando tú metes eso en la ecuación y te queda un espacio para comprimir todavía cap rate sin dejar de darle rentabilidad a tus aportantes de fondo, una rentabilidad atractiva. No sé qué opinan. Coincido con todo lo que dice Nicolás. En relación a los edificios grandes, yo creo que vamos a ver grandes players que están dispuestos a pagar más por los edificios. O sea, es muy difícil que un edificio que tenga posibilidad de recibir arrendatarios, contratos largos, buenos arrendatarios corporativos, no esté en la mira desde un comienzo, desde que se saca el permiso, se mete el anteproyecto, que esté en la mira de los grandes fondos. En esta evolución sí, hay algo que yo quiero un poco poner un ojo, miremos con más cuidado. Hay muchísima plata en este mercado, hay muchísima liquidez, va a entrar más capital, más dinero con este cambio regulatorio de las FP. Tengo miedo que se empiecen a aparecer fondos de cosas agregadas, como vimos en un mercado del hemisferio norte, hace no mucho tiempo atrás, es que en el fondo te promete una rentabilidad, pero nadie mira realmente lo que hay dentro de la cartera. Vamos a meter family office, híbridos de family offices, con multifamily, con una serie de activos dentro de un fondo que va a picar gente porque hay mucha liquidez. Entonces yo creo que un ojo a la industria, miremos bien la composición de los fondos en que estamos entrando, qué se está financiando y hagámonos asesorar por compañías como Cushman o como JLL o CB en comprar estos activos, no solamente porque llega un fondo, un banco de inversión y alguien te ofrece algo que parezca atractivo.
Yo personalmente me haría asesorar por algún especialista inmobiliario que te diga, sí, esto está bien, o sabes que estos activos mejor no, esto está con cierto riesgo, este desarrollo que están planteando meter dentro de este fondo puede estar cuestionado o verse delayed, o sea, demorado por cosas normativas, que es algo que estamos viendo con bastante, desgraciadamente, con bastante frecuencia. Entonces, quisiera poner un paralelo o un ojo especial en ver la composición de los fondos y preguntar antes de comprar si es que no eres un especialista en el tema. Hay que considerar también que, bueno, que venimos hablando, Gustavo y Nicolás, de que los valores, o sea, los cap rates se van a comprimir, los valores van a subir en lo que es adquisición de activos, pero también los valores de arriendo van a tener su incremento, se van a tener que acomodar. Primero van a subir por la baja de la vacancia, como les comentaba, la falta de competencia que va a tener el inquilino hace que los valores naturalmente suban. Pero aún si aplicamos un mercado que tenga dinámica, un mercado que tenga un 15% de vacancia, por ejemplo, también va a hacer que el mercado se vaya acomodando. Lo que va a producir es que ciertos segmentos, ciertos sectores, cada vez valgan más plata. Por ejemplo, el sector de Isidora Goyenechea, donde ya está el último proyecto construyéndose, que hay bajas posibilidades o nulas de que vengan nuevos proyectos de envergadura. Ahí va a estar el derecho a pertenecer. Realmente los precios van a empezar a subir y los van a pagar los que realmente puedan o necesiten estar ahí. Entonces, eso hace que en varios segmentos los valores sigan subiendo. Nosotros esperamos, dentro de nuestros análisis, que en el mediano plazo, en ciertos sectores van a estar más o menos un 20-25% de las rentas más arriba. En otros se pueden llegar a acomodar y pueden llegar a disminuir un poco, pero es muy importante que en los productos prime, entender que en los productos prime las rentas se van a mantener y van a subir con un porcentaje no menor. Si pensamos que también de alguna manera nos habían planteado como desafío para este panel en el mercado hotelero, pensemos en el mismo eje que hemos mirado, después nos quedan todavía unos minutos para poder después salir del eje, pero quedémonos en el eje. ¿Qué valor ven ustedes en el fondo en desarrollar proyectos hoteleros en este eje? Hay algunos, pero no sé si hay tantos. El mercado hotelero, mi impresión al menos es que ha crecido enormemente en cuanto a la demanda por superficie de hotelera, tanto por el lado de la llegada de turistas, turismo de negocios, también por las convenciones. Y en general cuando uno mira Estados Unidos, uno ve grandes centros de negocios que tienen centros de convenciones, tienen hotelería, y eso es algo que probablemente en Chile todavía vemos poco, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes a lo mejor incluir la categoría o el activo de hotel en estos polos de oficina o mayormente en estos ejes de oficina? ¿Qué tipo de hoteles? ¿Cómo ven ustedes la operación? Porque aquí yo también aprovecho para preguntarle, los modelos de operación de hoteles son es complicado, no es en el fondo al inmobiliario, como que no, normalmente el inmobiliario está acostumbrado a arrendar por metro cuadrado y el hotel no funciona con arriendo por metro cuadrado en general, hasta donde yo entiendo, a lo mejor ustedes me pueden rebatir esto, pero ¿cómo ven ustedes la posibilidad de incorporar mayor hotelería y eventualmente darle mayor valor a proyectos o a determinados lugares en el eje a través del desarrollo de proyectos hoteleros? A través de mixed use. O sea, los proyectos mixtos ayudan a todo lo que es el desarrollo, no solo de oficinas, sino también específicamente hotelero, porque lo que tú dices, José Miguel, hay muchos propietarios o fondos o demás desmerecen un poco realmente todo lo que es el uso de un espacio hotelero porque tiene un contrato de servicio, porque no tiene una renta fija y demás. Pero cuando uno ve un proyecto mixed use, en donde por lo general hay uno o dos usos que se desmarcan y mandan, por lo general uno de ellos es el hotelero, hace que también uno tiene por ahí un variable o un margen que es difícil de entender para algunos propietarios en comparación con las oficinas o con el comercio o con las residencias. Pero lo que sí produce eso es que aumente la competitividad y aumente el valor tanto de las residencias o del comercio o de las oficinas. Entonces, yo creo que en este eje estamos hablando, con el déficit hotelero que hay, porque hay un gran déficit hotelero, plantear el desembarco de hoteles a través de un mixed use, también para potenciar los valores del conjunto, es una de las vías que me parecen que son más posibles de implementar.
¿Cómo lo ven ustedes? Yo coincido en el análisis de que faltan muchas camas de hotel, particularmente yo creo de turismo de negocios. Santiago tiene, no sé, atracciones turísticas. Santiago puede ser la nieve, la cercanía, algunos valles vitivinícolas, Valparaíso, qué sé yo. Pero no es una ciudad de destino. Generalmente el gran destino turístico de Chile es la Patagonia o el desierto. Pero sí hay un espacio muy grande, ha habido una creciente oferta de centros de convenciones que yo creo que no ha ido a la par con el crecimiento o ha ido adelantada respecto al crecimiento de oferta de camas de hotel, de turismo de negocios, hoteles de 3, 4 estrellas con buenas ubicaciones, con servicios acordes a un viajero de negocio, digamos. Han aparecido algunos y yo creo que la demostración de que hay una demanda insatisfecha se da con la llegada de todos estos actores internacionales que han aparecido en el país en los últimos años. Accor acaba de comprar una cadena, llegó Talbot, están asociándose con desarrolladores y haciendo hoteles propios también. Hay un nicho ahí especial que particularmente en este eje es importante, porque si tú miras el eje desde el centro, no está tan provisto. No tiene mucho, pero yo creo que trasciende este eje. Hay un déficit grande. Si me preguntáis a mí, en términos y asociándolo un poco con lo que hablamos con los proyectos de gran escala que a lo mejor se pueden construir de Estoril hacia arriba, yo creo que es imprescindible meter hotelería de 3, 4 estrellas, hoteles business class en los proyectos que se pueden hacer así. Cada vez más es importante hacer proyectos de gran escala que puedan dar una visión armónica, no solo a un pedazo grande de tierra que cumpla con todas las necesidades. Entonces, si bien los proyectos mixtos que se están haciendo hoy día, todos llevan hotel, o sea, Territoria, el Colegio Adventista, el de los Ibaños un poquito más arriba, Costanera Center también va con hotel, va un poco atrasado el hotel, pero ahí está. Entonces es una realidad. Y la escala es súper importante. Y para poder construir en escala, necesitamos, ya el tema de la competencia entre los players, yo creo que es un tema que hay que ir dejando un poco en el pasado y empezar a colaborar entre privados, entre las autoridades, la autoridad normativa, los diseñadores, los usuarios, o sea, nosotros como voz de los usuarios, nosotros tenemos los usuarios y conocemos la demanda al dedillo de la grande superficie. Entonces, esto debería mirarse con un poquitito más a largo plazo, como se veía en el foro anterior con la visión de Escandinavia, creo, de Noruega. Pensar a 30 años, qué ciudad queremos a 30 años y cómo nos vamos a mover hacia allá. Y dentro de esa visión, los hoteles son una pieza fundamental. Déjame colgarme de este último punto, nos queda un minuto, para salirnos del eje. Cuando ustedes piensan en otros nuevos posibles polos de desarrollo de oficinas, ¿qué ven? Así en una última vuelta aquí muy breve, ¿dónde ven, pensando a lo mejor en desarrollos más hacia el poniente de Santiago, sur de Santiago, norte de Santiago, pero saliendo del eje línea 1, línea 7, que es el que nos ha ocupado todo este rato? Sí. Todo eje va a tener una necesidad de oferta de servicios. No creo que en todos los ejes de metro se vaya a hacer polos de oficina en el formato tradicional de plantas libres grandes para arriendo. Sí va a haber oficinas para servicios, o sea, la gente que vive ahí tiene que tener acceso a dentistas, psicopedagogos, a todos los que usan oficinas un poco más chicas. La disponibilidad de tierra, obviamente, salvo fuera de este eje, la única parte donde queda tierra es en Ciudad Empresarial, Huechuraba, qué sé yo, donde puedes hacer cosas desde cero. Grandes extensiones van a tener que ser necesariamente allá, porque lo otro sería empezar a reconvertir edificios y eso es de una complejidad y un costo que yo creo que el mercado no está listo para eso todavía. Yo creo hay un barrio por el metro, básicamente, que es fundamental para muchas empresas. Diferentes formatos, como dice Nicolás, de oficinas puede ser interesante. En el sector de Rodrigo Garaya, detrás del Estadio Nacional,
que ahora quedó cerca de 2 estaciones, Rodrigo Araya y la del Estadio Nacional, se llama Estadio Nacional. Sí, en la estación ahí está el Estadio Nacional. Entonces ahí pueden venir otros formatos tipo campus, que acá no hemos visto mucho, pero grandes empresas que se construyen los 15, 20 mil metros para ellos, para su uso. Yo creo que por ahí hay una oportunidad. Marcelo. Lugares de alta densidad, Puente Alto, esta Florida, Maipú, realmente donde, pero como decían, es para usuarios de servicios, o sea, para empresas de servicios. O sea, no me imagino corporaciones ahí, pero sí me imagino un eje parecido, o un polito parecido a Estoril, donde hay edificios de superficie más chica que están apuntadas más que nada a los servicios. Excelente. Bueno, estamos en el tiempo. Agradezco enormemente aquí a nuestros 3 expositores el haber compartido sus ideas sobre el mercado de oficinas, el uso de las oficinas y las tendencias que ellos ven, particularmente en este eje desde el centro hacia Estoril y después también algunas ideas adicionales. Muchas gracias a todos ustedes y les pido un gran aplauso aquí para nuestros 3 expositores.